Muy bien, vamos a continuar con las ponencias programadas. Ahora nos toca recibir a él, nos va a presentar la siguiente ponencia denominada Un centro de excelencia acelerador de la hiperautomatización empresarial. Iván, podemos decir, es un ingeniero de sistemas con más de 15 años de experiencia en proyectos TI, arquitecto senior con más de 12 años de experiencia en automatización de procesos, diversas aplicaciones en arquitectura empresarial, usando otras aplicaciones, usando SAP, Visagi, entre otras tecnologías. Ha participado en diferentes tipos de industrias con las aplicaciones correspondientes en banca, en logística, en retails, en comercios diversos en Estados Unidos, México, Brasil, Guatemala y Perú. Tenemos el gusto, el honor de recibir a nuestro amigo José Iván Reyes. Muchas gracias, Iván, por compartir con nosotros tus conocimientos, tus experiencias, y es un gusto recibirte. Bienvenido. A ti, Daniel, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si pueden ver la pantalla? ¿Ya? Perfecto. Primero, agradecer a la ABPMP Perú por haberme invitado a este evento. Agradecerles también a todos ustedes que están conectados. Espero que lo que voy a compartir les sirva de mucho en lo que hacen en su día a día. Sé que estamos aquí muchos profesionales en temas de procesos y también de tecnología. Tengo aproximadamente 14 años en el tema de procesos. Cuando empecé con procesos, tuve la fortuna de empezar con procesos B2B. Fortuna porque inmediatamente, ni bien empecé con procesos B2B, empecé a ver tecnología, ¿no? Entonces era workflows y al inicio pues me generó muchas curiosidades, diferentes rubros de los que veía en aquel entonces. A partir del 2010 cuando conozco formalmente BPM, y la verdad quedé enamorado desde aquel entonces. Eso se suma al 2011 que empecé a trabajar con centros de excelencia, y pues desde aquel momento no he tenido todo lo que vengo haciendo tanto en la empresa como en mi vida personal con ese tipo de enfoques. Hablaba con un amigo hace casi 3 semanas, y curioso porque me preguntaba acerca de hiperautomatización y me decía: Iván, nosotros recién empezamos a hacer automatizaciones con una herramienta de BPM, y ahora ya está de moda la hiperautomatización. ¿Hacia dónde vamos? Y me generaba cierta curiosidad en ese momento porque, ¿no? Le preguntaba acerca de qué es lo que entendía como hiperautomatización, ¿no? Y en sus términos me decía que pues él entendía que era una automatización a todo nivel de la empresa, ¿no? Que en términos simples eso es, ¿no? Y hablábamos del tema. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene iniciativas, tiene ciertas ideas de cómo mejorar lo que actualmente tenemos en nuestras empresas, y a veces las iniciativas se quedan en el camino, ¿no? Se quedan, no tenemos apoyo a veces de alta gerencia, o a veces no somos lo suficientemente capaces de demostrar resultados con números, de que lo que estamos haciendo realmente está generando, está ayudando a las empresas, ¿no? A nuestras empresas. Y él, pues evidentemente, esta persona tiene una iniciativa de ese tipo, está empezando. Y pues es común en
en nuestro día a día, en la empresa, escuchar muchas de estas frases que pueden ver en la presentación actual. Lo cierto es que hay las iniciativas no paran. El tema es hacerlas sostenibles, ¿no? ¿Sí? Lo importante no es cómo empieces, sino es realmente que llegues a la meta. Y ayer justamente hablaba con alguien y, ¿no? Incluso me comentaba que estaba certificado en ISO y me decía que pues, se había quedado solamente en papel, ¿no? Los procesos estandarizados en papel, que había mucha diferencia entre lo que estaba realmente pasando en la operación y lo que estaba en el papel, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie, una fuerte discrepancia entre los procesos estandarizados y realmente los procesos ejecutables, los operativos, los que se ejecutan, ¿no?, en el día a día. Y eso es definitivamente una de los grandes temas. ¿Por qué sucede eso? Es porque con tecnología eventualmente no apalancamos estas estrategias, ¿no? Ahora, como vamos a ver a continuación, no solamente se trata de tecnología, hay varios componentes. Nosotros en Aidu Consulting ya tenemos casi 4 años que cambiamos el enfoque porque de cómo hacemos las cosas, porque antes nos dedicamos plenamente a hacer temas de automatizaciones, pero nos dimos cuenta en el día a día con los proyectos que hay una fuerte oportunidad en el rubro de estandarización, ¿no? En el rubro de mapeo de procesos. Aún hay mucho desconocimiento, y más en Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica porque regularmente son mercados que tienen poca adopción de tecnología y enfoques como BPM, que tiene más de una década, más de 2 décadas en realidad, pues parecen ser novedosos en algunos rubros, pero en realidad cuando ya son muy antiguos, ¿no? Entonces nosotros nos hemos focalizado en ese tipo de mercado, en estandarización y automatización principalmente, ¿no? Y ahora con todo el tema de la hiperautomatización que conlleva mezclar diferentes herramientas que permitan hacer automatizaciones a todo nivel, como vamos a ver a continuación. Les comentaba que yo fui parte bueno, inicié en el 2011 con un centro de excelencia. La verdad quedé enamorado del modelo, porque establecía pautas claras acerca de hacia dónde deberíamos de ir como organización, y también, obviamente, el cómo deberíamos de ir o de cómo deberíamos llegar a esos objetivos. Donde estuve en ese centro de excelencia, ya era bastante tan maduro era que descentralizadamente se tenían que capacitar a los equipos para que ellos mismos definan procesos, y a través de otro proceso de aprobación, de definición de procesos, se aceptaban y finalmente pasaban a ejecución, ¿no? En algunos casos, algunos automatización. Cuando hago el análisis retrospectivo, en aquel entonces, que para mí fue una primera experiencia, me pongo a ver que eran muchos componentes, ¿no? Lo que se ha comprobado en el transcurso de los siguientes años, actualmente trabajamos con varias empresas que tienen centros de excelencia, y el modelo pues constituye una estrategia, ¿no?, para poder hacer que las cosas cada vez se hagan de mejor manera y tener mejores resultados. Entonces, no solamente estamos hablando de procesos, estamos hablando de modelos, ¿sí? Modelos, buenas prácticas, que es importante, porque hablando de centro de excelencia tenemos que llegar hasta la mejor práctica para automatizar en UiPath, la mejor práctica para automatizar en Plus Prism, la mejor práctica para hacer automaciones en SAP, ¿no? Hacia ese nivel tenemos que llegar y establecer marcos que te permitan, cada vez que alguien ingrese al equipo de proyectos, el equipo como centro de excelencia pueda proveer de buenas prácticas y de gobierno, asegurarse que realmente esos procesos se ejecuten de la forma correcta. Ahora, el centro de excelencia como tal está en un marco de estrategia,
Porque uno no es que cree un centro de excelencia porque simplemente quiere automatizar, ¿no? Llevándolo al tema que estamos hablando, sino que uno crea un centro de excelencia como parte de una estrategia. ¿Una estrategia de qué? Una estrategia posiblemente de crecimiento, de globalización, una estrategia de optimización de costos. Entonces, es una estrategia que viene desde el nivel más alto de la empresa. Un centro de excelencia tiene estructura. Estructura, lo que comentaba anteriormente, procesos, roles, personas, y que personas es el elemento obviamente más importante de un centro de excelencia. Podemos definir los mejores procesos, podemos tener las mejores prácticas y están documentadas y tenemos procesos automatizados, maduros, pero centrados en usuarios. Y si estas personas no quieren utilizar o simplemente no están capacitados para utilizar estos procesos, simplemente no funciona nuestra iniciativa. Hay pilares, obviamente, aquí he considerado 6 pilares para aterrizar un poco el tema del centro de excelencia. Hablamos de buenas prácticas, lo que estaba comentando, estándares, es importante. ¿Cómo hacemos que lo que nos salió bien ayer nos vuelva a salir bien hoy, mañana y pasado? O por lo menos aseguramos, optimizamos o aumentamos la probabilidad de éxito de lo que vamos a hacer. Estandarización. Estandarización de procesos. Necesitamos equipo no solamente con habilidades técnicas, sino también con competencias. Es importante. Es más, en el mercado en el que estamos tan cambiante, tan ágil como ahora se ha vuelto, necesitamos personas que sean flexibles. Y sobre todo personas que sepan que más allá del conocimiento, más allá de la experiencia, está en la capacidad que podemos tener de aprender y también de desaprender cosas, porque lo que funcionó tal vez ayer no funciona hoy. Entonces, ahí es donde viene importante es las competencias. Hablamos de procesos maduros, hablamos de roles, hablamos de entornos estables. ¿Por qué entornos estables? A veces me preguntan, ¿por qué los entornos son tan importantes en un centro de excelencia? Porque al final es cuando tú habilitas, tú tienes un catalizador como es la tecnología. Necesitas asegurarte que la gente confíe en la infraestructura que estás poniendo. No es posible que tú digas, tengo un proceso automatizado y cuando el usuario va a de repente hacer una prueba, va a explorar, no funciona el entorno. No funciona el servidor, no funciona el sistema. Y peor si pasa eso en producción, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo pasa en desarrollo, ¿no? Poniendo solamente como un ejemplo 3 entornos, lo que regularmente tienen las empresas. Entorno de configuración, desarrollo, entorno de validación y un entorno de producción. Necesitamos asegurarnos que esos entornos son confiables, que el equipo tiene los entornos estables para poder hacer su trabajo en el día a día para generar valor a la empresa. Y algo importantísimo, hablando en términos generales, son los componentes reutilizables. ¿Sí? Focalizado, si queremos llevar la aplicación de software, si queremos llevarlo de repente a entregables, metodologías, buenas prácticas, en documentación, checklist, documentos en general. Pero es importante, porque ahí es donde uno va a ver esa capacidad que tiene para hacer cada vez las cosas más rápidos. No es que yo inicie un centro de excelencia y los resultados se den de inmediato, no, tiene un proceso. Vamos a ver el proceso de implementar un centro de excelencia. Tú defines bien las bases, pero luego tienes un proceso de maduración de tu centro de excelencia. Y es ahí en donde viene la importancia de los componentes reutilizables porque apalancan al equipo. Si ayer hiciste una automatización en 6 semanas, porque recién empezaste, tal vez en 6, 7 meses lo vas a hacer en 3 semanas. Y tal vez más adelante encuentras una mejor manera, lo haces en tan solo 2 semanas. Y algo importante, el time to value. El time to value, y es parte de esta serie de conferencias que están dando en este evento, que es el enfoque de afuera hacia adentro. ¿Qué significa time to value? No es un time to market, es un time to value. Tengo que asegurarme de que lo que estoy haciendo
le genere valor a mi cliente, le genere valor a mi usuario de negocio. Porque si no le genera, no tiene sentido. No tiene sentido que hagamos cosas simplemente porque vamos a explorar. De repente eso es como prueba de concepto, al inicio funciona, pero hablando en temas de aprobaciones ya que necesitamos de la alta gerencia, necesitamos demostrar que lo que hacemos genera valor. ¿Y cómo genera valor? A través de números. Todo se reduce en números, ya sea en cuestiones tal vez a veces subjetivas que se tratan de objetivizar con algunas encuestas, ¿no? Sobre este marco, gobierno, gestión y mejora continua que son claves, ¿sí? Dicho esto, la ventaja de un centro de excelencia son muchas en realidad, ¿sí? Primero, pensemos en la sostenibilidad de nuestras iniciativas. ¿Cómo hacemos sostenible lo que estamos proponiendo? Pensemos a largo plazo, que tal vez yo creo que por eso una de las cosas por las cuales no escuchamos tan frecuentemente en Latinoamérica un centro de excelencia como modelo, porque puede tener otro nombre, algunos centros de competencia, tal vez alto rendimiento, que los modelos podrían diferenciarse un poco, pero a la final el objetivo podría estar, ¿no?, apuntando a lo mismo. Pero ¿qué sucede ahí? Sucede que tenemos que pensar a largo plazo, ¿sí? Un centro de excelencia no te va a dar resultados en 1, 2, 3. El año pasado estuvimos en un cliente y me dice, dime francamente, ¿en cuánto tiempo podemos ver resultados, ¿no? Me hablaba de automatización. Y porque le comentábamos ¿no?, de un centro de excelencia, establecer una práctica en la empresa. Y le decía, mínimo 6 meses, ya teniendo. Y yo pensé que se iba a asustar. Yo pensé que me iba a decir, ¿qué? Es mucho tiempo. Y me decía, sí, me decía, tiene sentido. Vienen otros proveedores y me dicen que de inmediato, ¿no? ¿No? Bueno, no habló del enfoque de centro de excelencia, me decía que pues, tal vez puedas hacer una prueba de concepto y te dé un resultado inmediato, pero ahora el tema ¿es sostenible? ¿Cuánto tiempo te va a durar con ese esquema? Ahora vamos a hablar de la otra palabra clave dentro del título de esta presentación, que es la hiperautomatización. Este amigo me hablaba preocupado, ¿no?, por el tema de que la hiperautomatización ya estaba de moda y recién estaban haciendo automatización en su empresa, ¿no? Y estaban planteando un modelo de fundación tipo centro de excelencia. Y claro, lo que pasa es que la hiperautomatización, desde que Gartner lanza, pues al ser un analista tecnológico tan posicionado en el mercado, pues evidentemente los términos pegan mucho, ¿no? La hiperautomatización. Hace como 3 semanas, más o menos, 2 semanas, más o menos 3 semanas, estábamos en otro cliente, bueno, no era cliente, era prospecto todavía, ¿no?, en ese tiempo. Y estábamos hablando acerca de este tema de automatizaciones, ¿no?, con RPA y todo. Y salió alguien de su equipo, ellos tienen una especie de centro de excelencia, leía, un tema, claro, porque tienen un nombre distinto, y decía, nosotros estamos siguiendo el enfoque de la hiperautomatización. Entonces yo esperaba que con lo que diga, ¿no?, en los siguientes segundos expliquen por qué hablan de hiperautomatización. Y la verdad me dejó callado sin dudas, ¿no? Y dijo, estamos nosotros con el enfoque de hiperautomatización, utilizamos para hacer RPA, los procesos, las actividades manuales de los usuarios, estamos usando UiPath. Y luego, para hacer orquestación de procesos céntricos en usuarios, estamos utilizando Visagio. Y luego, para hacer integración empresarial entre nuestras aplicaciones, usamos TIBCO. Y para hacer minería de procesos, utilizamos Celonis. Y para hacer workflows especializados en backend, utilizamos WinShuttle. Y yo, la verdad, pues que me quedé sorprendido a la vez gratamente con la respuesta, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, explica muy bien ese tipo de iniciativas, ¿no? ¿Por qué está de moda la hiperautomatización? Es porque no solamente trata de tareas que van a ser automatizadas, ¿no? Tarea de personas, eso es mucho más. Y ahora en la siguiente presentación, cuando veamos a partir de esta lámina, vamos a ver el por qué a partir del enfoque de Gartner, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tenemos de la hiperautomatización?
en las conferencias de la mañana hablaba Kelly, decía que, pues, mostró un ejemplo de cómo perfectamente puedes complementar un RPA con un BPMS, ¿no? ¿Sí? Y si eso lo sumas tal vez a una plataforma de mejora continua con minería de procesos, lo puedes hacer más interesante. Entonces estamos hablando de automatización extremo a extremo y hay un tema que tiene que ver también con la capacidad que damos a nuestras iniciativas para tener cierto tipo de inteligencia. ¿Sí? Vamos a ver ahora, este diagrama es clave, ¿sí? Para entender desde una automatización sencilla hasta la hiperautomatización. Este es Gartner, justamente el acuñador, digamos, de este término de hiperautomatización. A veces nos ha pasado que, por el tema de que el RPA esté en boga ahora, piensan que es algo nuevo. En realidad, el concepto de RPA como tal, al margen del término, la esencia de RPA, eso hace muchos años se hacen, ¿no? Macros. Yo recuerdo que en el 2012 hacíamos automatización de tareas con una herramienta de SAP. Grababa, entraba a mi SAP UI, comenzaba a grabar todas las actividades y luego me generaba un script en Visual Basic y ese script es el que se ejecutaba. Y a lo largo de los años hemos hecho un montón de cosas de ese tipo, ¿no? O sea, SAP provee ese tipo de cosas. Lo cierto es que hace unos años RPA ha ganado gran relevancia. ¿Y por qué ha ganado gran relevancia? Y eso es lo que pasa regularmente en muchas de las herramientas. A veces las herramientas existen ahí mucho tiempo atrás. Pero ¿qué pasa? Pasan las necesidades, el contexto del mercado es lo que cambia. Es lo que cambia tu necesidad, es lo que cambia tu visión. Entonces, obviamente, desde también que nos pasó el inicio de la pandemia, aceleró más aún esa necesidad por saber que si puedes tú ahora trabajar desde tu casa, tal vez pues las cosas van a cambiar. Entonces me doy cuenta que muchas tareas manuales que tú hacías, no pasa nada, el proceso sigue trabajando. Nos ha llegado muchos requerimientos en los clientes por eso, porque se han dado cuenta de que hay cuestiones que hacían manualmente que no agregaban valor. Y se han dado cuenta, ¿por qué? Porque se desconectan los usuarios, no tienen información en su casa, espacio de trabajo, y siguen trabajando los procesos sin problema. Entonces, bueno, por ahí hay algunas cosas que establecer regular de repente con información clave que necesitamos adjuntar al proceso, pero que es mínimo. Entonces, ahí eso aceleró, una de las cosas que ha acelerado el uso de los RPA. O por lo menos la curiosidad de las empresas por explorar este tipo de herramientas. ¿Sí? Luego tenemos, pues, lo que en la mañana también comentaban del Intelligent BPMS, ¿no? Que estamos hablando no solamente de automatización de procesos, sino inteligente. ¿Qué quiere decir? Esa capacidad que tenemos para incorporar cierta inteligencia en la toma de decisiones de los procesos. ¿Sí? Mi proceso podría tomar una decisión basada en datos históricas, predecir si es que un cliente me va a quedar bien, me va a quedar mal con un préstamo. Y si yo le pongo un rate, si la probabilidad de que me quede mal es mayor al 80%, entonces, perdón, pues 30% supongamos, entonces no le doy el préstamo. Pero si es menor al 30%, sí le doy. Una regla de negocio. Los chatbots, los virtual assistants también están de moda. Y para llegar al punto aquí, machine learning, que es con algoritmos avanzados que tienen que ver mucho, ya también son cosas que ya se vienen usando hace muchos años atrás. Pero lo que estamos haciendo es básicamente agrupando todos esos conceptos que han estado en el mercado, iniciativas, modelos, tendencias, en un enfoque donde hablamos de hiperautomatización, en donde encontramos diferentes herramientas en el mercado. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a comentar un caso de éxito que hemos tenido, ¿no? Con un cliente que, bueno, no vamos a mencionar el nombre, vamos a comentar que es una empresa multinacional. Pero antes de pasar a esto, quiero resaltar la importancia que tienen los procesos ejecutables. Porque a veces nos ha pasado que tienen un montón de procesos definidos, documentación, ¿no?
y bonitos, se ven ¿no? en los diagramas, en el mapeo de procesos, en los repositorios de procesos. Y ahora hay muchas iniciativas interesantes que tienen para gestión de repositorios de procesos en la nube, interesantes, con muchas herramientas de gobierno. Pero, excelentes ahí, pero ¿qué pasa? Tenemos que bajar, tenemos que ir hasta los procesos ejecutables, tenemos que ir en donde realmente agregamos valor al negocio, donde aumentamos la eficiencia empresarial, donde reducimos costos, reducimos tiempos, reducimos riesgos, aumentamos la calidad de nuestro producto para darle al consumidor final, a nuestro cliente final. Los procesos ejecutables empoderan enormemente a los empleados, ¿no? Este caso de éxito es de un fabricante multinacional, ¿sí? Que tiene los componentes del centro de excelencia y la hiperautomatización. Y en la mañana también Luis mencionaba en su ponencia y me agradó porque a veces preguntan, ¿no? Oye, ¿y podemos hacer esto en empresas pequeñas, en equipos pequeños? Definitivamente sí lo pueden hacer, pero tienen que tener mucho apoyo de la gerencia, de la alta dirección, y sobre todo apoyo significa, ¿qué significa? Tema financiero finalmente. Necesitamos dinero para poder hacer iniciativas, sino tiempo se traduce en dinero. Así de simple. Y necesitamos apoyo porque también necesitamos que sean pacientes, que nos den un espacio de tiempo en el que podamos entregar resultados. No van a pedir resultados en 1 o 3 semanas. Este modelo toma tiempo, toma su tiempo. Muchos dicen que entre 6 y 1 año, y pues yo puedo decir que si las experiencias que he tenido, pues sí, ¿no? 1 año, 1 año y medio se puede lograr algo interesante con centros de excelencia. Obvio que no es que recién vas a tener resultados, no. Vas a seguir teniendo resultados desde tal vez un mes, 2, 3, 4, pero donde vas a ver realmente las ventajas, los beneficios de un centro de excelencia, va a ser muy posiblemente después del primer año, donde vas a ver muchas ventajas que van a ser enormes. Wow, es como decir, hemos reducido el costo de implementación en un 90%. De repente al inicio veas, ok, hemos reducido al 10, 15, 20%. No, pero hemos reducido el 90%. Ah, excelente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hay que establecer el centro de excelencia. Hay que definir procesos y estándares. Y estos hay que madurarlos, ¿no? Con el día a día, con la operación. Componentes reusables, como comentaba al inicio, y sobre todo la metodología de gestión. Hablamos de centro de excelencia, pueden hablar, he visto centro de excelencia RPA. Por ejemplo, ahora estamos con un cliente estableciendo un centro de excelencia con RPA. Y otro cliente con EBPM. Y otro cliente que es con práctica SAP, ¿no? Entonces ya, dependiendo hacia dónde quieras orientar. Gobierno. Hablamos de gobierno porque evidentemente necesitamos que alguien te establezca esas políticas, tanto para procesos como para estándares, y la gestión, obviamente, de resultados. ¿Cómo demostramos que estamos generando valor a través de los resultados? Indicadores de gestión, de performance, y no nos olvidemos de calidad y lo de riesgo, que también son importantes. A veces olvidamos identificar lo de riesgos y muchas veces lo de calidad los ponemos como parte de los procesos, lo de los indicadores de desempeño. Entonces, ¿qué teníamos en este cliente? Procesos de marketing muy cambiantes, complejos, los ciclos de larga duración, procesos a veces que duran 6 meses, 1 año, integración con un Enterprise Content Management que le daba cierto nivel de complejidad también a los procesos, manejar estatus, documentos, complementar información, metadata, no solamente el archivo como tal, sino metadata, que es importante en ese tipo de documentos. Ese tipo de iniciativas, imagínense una empresa que quiere gestionar un plan de marketing a través de un proceso, gestionar un plan de una iniciativa táctica en el área de marketing dentro de un proceso. Y también bajando a nivel, quiero producir mi publicidad, quiero producir mis activos de publicidad, mis activos digitales, un spot, un banner, etcétera, lo produzco a través de un proceso, porque ese proceso, el proceso creativo toma su tiempo. Y evidentemente no es que uno participe. Hablando de empresas de este nivel, tienen que pasar por varios controles. No solamente que sea bonito, que pegue, que tenga el insight del cliente, que llegue al cliente, sino también que cumpla la legalidad, que es importante, temas regulatorios. ¿Qué problemas se identificaron? Trazabilidad, ¿sí? Tiempo en cambio ser excesivo,
¿Por qué? Porque al tener procesos tan complejos, cambiar ciertas reglas no eran tan sencillas. Es más, como empezó como prueba de concepto y les gustó y luego empezaron a desarrollar procesos y llegaron hasta 18 procesos, cuando empiezan a cambiar, se dan cuenta de que los cambios generaban tal vez otros problemas. La cantidad de incidentes bastante perturbadora, muchos incidentes. Entonces, ¿qué pasa en este proceso de marketing? Los procesos de marketing cambian. Ustedes mismos saben que el marketing es quien mueve el mercado, pues, ¿no? Entonces, que cambias el orden, ahora participa una persona, ahora otra no, las reglas cambian, el nivel de calidad de los entregables, y de repente ahora quiero las nuevas secciones de los documentos y los nuevos estándares de la publicidad que estamos liberando para ponerlas, por ejemplo, en redes sociales, etc. Vamos al ciclo de mejora. Aquí nosotros tenemos un ciclo de, este es uno de los del ciclo de BPM con el que manejamos nuestros proyectos, ¿no? Desde el descubrimiento hasta la optimización, ¿no? Pero quiero focalizarme en el ciclo de mejora continua aquí, que se automatiza, se monitorea, hacemos minería de procesos para identificar qué podemos mejorar y luego metemos una reingeniería, ¿no? Cuando sea necesario, claro. Pero en este caso aplica una reingeniería. ¿Qué pasó? Vamos a ver, process mining. Empezamos a ver información de los usuarios de negocio, ¿no? A veces los usuarios no te dicen nada, pero tienen un montón de quejas. Entonces hay que hacer un poquito más de tarea ahí, hay que hacer algún estudio interno. Focus group, data de soporte a la operación, es importante, incidentes, problemas, solicitudes de servicio y data del BPMS. Entonces, nos dimos cuenta que estos procesos, miren, 1, 2, proceso N, tenían unas ciertas actividades, eran 18 procesos que tenían ciertas actividades como crear proyectos, subir documentos, complementar, revisar, aprobar y publicar o liberar. Y nos dimos cuenta con este análisis, utilizamos datos del BPM, hay una de las capacidades que tienen los BPMs para tener, bueno, en alguno de BPMs que tiene que ver con minería, tiene que ver con las rutas más usadas, por ejemplo, qué actividades nunca se usaron en los procesos, o las actividades, las rutas más comunes, las actividades más usadas, etc. Entonces, basado en esta información, se obtuvo un modelo canónico, como pueden ver en pantalla. El modelo canónico nos dijo que cumplían un patrón, y el patrón, aquí puse algunas actividades de ejemplo, llegaba a esto, en el que todos los procesos podían tomar o no tomar una de estas actividades. Al hacer el análisis más profundo, determinamos que había temas más específicos de automatización de procesos, las fechas, las duraciones, ¿no? Los cumplimientos de las tareas, las duraciones, los campos que necesitamos o manejar en cada una de las actividades, roles que van a ser los que van a tomar, quienes participan como probadores, las decisiones que se pueden tomar, de repente en uno tienen una decisión múltiple, en otras decisiones simples, secuencia de procesos, que es importante para ellos. Ellos era proceso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una de las cosas que detonó todo esto es que querían ejecutar proceso 4, 3, 2, 1. Entonces ahí cambió. Cambió y finalmente, después de todo ese análisis, llegamos a proponer este modelo. Ese es el modelo conceptual que está implementado corriendo con diferentes componentes en este cliente. Entonces, todo aquí donde dice proceso genérico de alta complejidad y muy dinámico, se convierte en un proceso configurable. Yo tengo un proceso canónico y aquí es importante, a través de este proceso configurable, genérico, canónico, yo puedo definir diferentes componentes pequeños que sean reutilizables. Aquí están, gestión de configuración. Luego paso a las variantes de esos procesos que van a constituir los procesos de negocio. Y finalmente la secuencia que nos genera colaboración de procesos, que a veces pues no es tan común usar, pero en realidad esto es bastante bueno, especialmente cuando son procesos, macroprocesos y luego procesos que siguen uno detrás de otro, procesos que colaborativamente comparten información, etc. ¿Sí? El modelo de seguridad por aquí, y por acá, en la capa más arriba, tenemos al usuario de negocio que ejecuta sus procesos. ¿Sí? Ahora, este modelo lo que generó es esto.
lo que hicimos fue generar un entorno en el que a través de básicamente configuración podían generar nuevos procesos de negocio. Y mencioné la complejidad al inicio porque regularmente los BPMs, el low code o no code no soportan ese tipo de procesos. No soportan en realidad. ¿Sí? Son procesos más complejos. Entonces generamos como un mini engine para poder dar soporte a estos procesos que eran muy cambiantes. ¿Sí? ¿Qué logramos? Logramos flexibilidad. Tomar decisiones sin pensar en el tiempo que toman las adaptaciones. A veces estamos en reuniones y decían, no hagas el cambio de esto, mejor sigamos trabajando así, no importa, hagámoslo manual, porque si no hacemos el cambio nos va a tardar 8, 10 semanas. Ok. Visibilidad, tomar decisiones. No sabías cuál es la regla del proceso, a veces, porque eran tan complejos que ya se había perdido esa trazabilidad. No sabías quiénes participaban en el proceso, como aprobadores, como revisores. Al tener esta capa donde tú tienes procesos que son configurables, en donde el analista de negocio decide quiénes participan, quiénes no, qué actividades se usan y cuáles no, tienes una visibilidad completa. Eso fácilmente lo entiende alguien de negocio, el process owner. Cambio más eficiente. Realizas, certificas tu cambio, instalas y usas. Se acabó. ¿Sí? Miren, en una de las reuniones me gustó esta frase que, bueno, no textualmente así la dijeron. La puse aquí para más o menos llegar al mensaje que se trató de transmitir en ese momento y dice así. En el siguiente sprint, para los que trabajan en Ágil, les va a sonar mucho esto, que en ese caso duran 4 semanas, dice, vamos a automatizar 2 nuevos procesos. Les avisamos si necesitamos algo de la parte del equipo de arquitectura. Esta frase demuestra empoderamiento. ¿Quiénes tienen? Los analistas de procesos, con los dueños de procesos. Indicadores, reducción de tiempo de implementación en cambio, satisfacción en Process Owner y Process Analyst, y que esos son números un poco ya desfasados porque ahora hemos optimizado el uso de ese tipo de soluciones, y también la reducción de accidentes, ¿no? Y obviamente el costo, totalmente, el costo fue lo que más a ellos les gustó, al final una reducción tremenda, ni siquiera necesitamos gente de desarrollo que participe en esto. En procesos complejos ellos ya pueden gestionarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura actual? Miren, y eso es algo interesante, el tema ya para ir haciendo match con el tema del centro de excelencia y la hiperautomatización. Necesitamos diferentes herramientas. No hay una herramienta que te va a cubrir todo. Es como a nivel de arquitectura empresarial. Un RP no es suficiente. Necesitas muy probablemente un CRM, necesitas un BI, necesitas un SRM, un SCM. Aquí igual, en temas de... Iván, Sí, perdón. ya estamos llegando al final. Más bien quiero dejar unos minutos para 1 o 2 preguntas máximo y para que tú hagas tus palabras finales. Por favor, 1 minutito para que tú termines de cuadrar tu último. Dale. ¿Ya? Por Listo, muchas favor. gracias. Listo. Entonces, aquí tenemos las diferentes capas. Tenemos procesos ahora que son self-service, que los mismos procesos aún no lo definen. ¿Sí? Son no-code, son estas soluciones no-code. Y también tenemos procesos configurables que son a nivel de los analistas de negocio, que ellos mismos configuran procesos complejos con los process owners. Y finalmente, procesos que participa el desarrollador, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante? Con eso ya terminamos. ¿Por qué es relevante en una iniciativa de hiperautomatización el centro de excelencia? Estrategia, sostenibilidad, gestión del conocimiento y BPM. Con BPM enmarcamos todo el modelo que necesitamos en nuestra iniciativa de hiperautomatización, estableciendo desde los procesos de más alto nivel hasta los procesos más de bajo nivel, en donde utilizamos checklists y los automatizamos claramente. Pues listo, muchas gracias por la atención. Muy bien. Una pregunta aquí como para no dejar de considerar las inquietudes que tienen los participantes. ¿Qué estrategia usar? ¿Un área de procesos, un COE o una oficina de procesos para una buena gestión de los procesos y de la organización? Tu opinión. Muy bien, excelente la pregunta. Son modelos que hasta se podrían complementar, ¿sí?
En el caso de una oficina de procesos, ¿sí? Como tal está focalizada netamente en procesos, ¿sí? En un centro de excelencia es un concepto más genérico, que yo puedo definir un centro de excelencia específico para una oportunidad o una iniciativa que tenemos en la empresa. Como les decía, por ejemplo, ¿no? Puedo establecer un centro de excelencia en BPMS, un centro de excelencia en RPA, en SAP, y esto lo mezclo con una oficina de procesos en donde me den directrices claras de los procesos que debo definir, procesos reutilizables, un gobierno de procesos, todo me da un framework de trabajo para poder tener mi iniciativa de centro de excelencia especializado. Muy bien. Muchas gracias, Iván, por tu participación. Muy claro, estupenda presentación. Queremos darte la oportunidad de dar unas palabras finales. Te agradecemos enormemente la colaboración con este BPM Day Lima 2020. Tus palabras finales. Muchas gracias, Daniel. Sí, pues agradecer nuevamente al comité organizador por haberme invitado. Pues estoy muy emocionado por este tipo de eventos. En realidad, les comentaba que al inicio, cuando yo empecé en ese proceso, no encontraba mucha información, especialmente en Perú y en Latinoamérica había algo de información, especialmente en Brasil, de temas ya de tecnología con procesos, ¿no? Así que, pues yo creo que hay buenas oportunidades para todos. En medida que crezca la comunidad, la que se ha formado, pues yo creo que va a ser beneficioso no solamente para tal vez nosotros, nuestras empresas, sino también para nuestros países, ¿no? El bloque latino como tal nos falta mucho para llegar a países ¿no? desarrollados, y yo creo que tenemos muchas oportunidades, mucho que trabajar, y eso es parte, yo creo, que de la trascendencia que cualquier ser humano finalmente se da cuenta que necesita en su vida. Muchas gracias. Gracias, Iván.